terreno respecto de los significados de esos instrumentos, y pueden existir diversas opiniones al respecto. Contarle un poco en lo que estamos. Nosotros en la formulación de este trabajo que presentó ante usted el Ministerio de Educación, nosotros no tuvimos participación directa como gremio docente. Y por lo tanto la opinión oficial o la opinión, digamos, institucional del Colegio de Profesores no está en este documento que presentó el Ministerio de Educación ante ustedes. Lo que es calidad es una discusión que a nuestro entender todavía está muy ausente o muy débil en el debate nacional. Las definiciones de calidad básicamente vienen del mundo empresarial. Hay distintas definiciones de calidad y todas tienen que ver más bien con procesos productivos. Entonces ese sentido común instalado, calidad de la educación, es algo bueno, como idea de buena educación, asociada en definitiva en el sentido común también ha resultado en pruebas estandarizadas. Nos parece que es un asunto que ya es el momento de entrar en una discusión más profunda al respecto. Hace poco se publicaron los resultados del CIMSE en Chile y se sigue insistiendo en buenos colegios, buen puntaje CIMSE, malos colegios, malos puntajes en el CIMSE o bajos puntajes, todo esto asociado a los estándares. La formación, la carrera docente también está muy fuertemente influenciada por eso, los estándares tal como fue traducido al español y como se ha aplicado, finalmente se refieren a nociones más bien cuantitativas, y como el lenguaje crea realidad, nosotros creemos que las nociones que están instaladas, las interpretaciones que están instaladas de calidad y de estándares no son adecuadas para el quehacer educativo. Nos parece que el documento en general evidencia una carencia de profundidad teórica. Por ejemplo, no define pedagogía, que se entiende por pedagogía o quehacer pedagógico, no define el rol docente, no define la finalidad de la educación que está a la base de esta presentación sobre los estándares para la formación inicial docente, porque claro, en Chile probablemente en las últimas décadas hemos estado mucho en la discusión del qué hacer y la discusión sobre los contenidos, el cómo hacer y la discusión sobre los métodos y las didácticas, pero no hemos estado en la discusión del para qué de la educación. En la definición de un buen docente tiene que arrancar desde la discusión sobre el tipo de ser humano que aspiramos y sobre el tipo de sociedad que aspiramos. Sobre esa base se construye el perfil educativo curricular, metodológico, la concepción de escuela y por supuesto la concepción de docente. Eso a nuestro entender está muy débilmente desarrollado en el documento. En la discusión de los estándares ciertamente estamos hablando de una discusión curricular. Y cuando entramos en la discusión curricular estamos en el campo de la selección cultural, de una concepción ideológica, entendiendo la ideología como una concepción del mundo que orienta también las conductas prácticas de los sujetos, en este caso la sociedad. Entonces nos parece que es necesario abrir la discusión sobre los tipos de docentes que hoy como sociedad y como Estado se requieren formar para encarar lo que hoy está, me parece, asumido como un consenso, una crisis educativa multidimensional, que es una crisis de sentido de la educación, una crisis de la privatización, etc. En el fondo, todos los indicadores de este tipo, el estándar 3 y el estándar 6, que son los indicadores asociados al tema curricular, van en la línea de una contextualización didáctica, pero no se abren a la posibilidad de una contextualización curricular, que supone intervenir el currículum y el profesor como un profesional y no como un ejecutor de un currículum. Ese problema que estaba en los estándares anteriores sigue estando presente en los actuales estándares y por lo tanto prolonga un problema que es de fondo y que a nuestro juicio no nos parece. Como dato, en Singapur el Ministerio de Educación lo que hace es que a los estudiantes de pedagogía los tiene previamente contratados de acuerdo a las necesidades que tiene ese sistema educacional. Lo mismo ocurre en Finlandia, o sea, en Finlandia existen cuotas que se asignan a los centros de formación y esto, de acuerdo a esas cuotas, son los que de algún modo regulan los estudios de pedagogía, cosa que acá no ocurre, o sea, y eso es también una mirada producto de que la formación inicial docente corresponde a lógicas de mercado. Es una suerte de un nuevo CIMSE para el mundo de la formación inicial docente, es decir, un ente externo aplica ciertos instrumentos de observación, de recopilación de información, ¿cierto?
y después elabora un informe que categoriza y toda la historia. Entonces, creemos que no es el camino. O sea, si estamos hablando de una formación inicial, también agreguémosle la formación inicial integral.